ambas que han influenciado quizá de manera mayor que ninguna otra a nivel nacional al desarrollo de la etnografía de campo por una parte y de los estudios regionales por otro. En el tema de cómo hacer etnografía y antropología, Guillermo ha abanderado, me parece a mí, una síntesis entre el compromiso de la Escuela Palermiana para con la investigación de campo, con una circulación profesional nacional e internacional hacia el sur y hacia el norte, que es necesaria para participar activamente en la factura de las agendas de investigación en nuestro tiempo. Ha sabido arraigarse, cosa que le envidio muchísimo en lo personal, y al mismo tiempo ha sabido circular. Y eso se dice fácil, pero no lo es. Guillermo ha sabido hacer aquello que recomendaba la izquierda inglesa hace algunas par de décadas, que decía en inglés think global, act local, es decir, pensemos en el nivel global, actuemos en el nivel local. Eso es cierto, pero ha sabido también otra cosa, que es, se podría decir algo así como think local y act global, es decir, ha sabido pensar en el plano local, actuar en el plano local y pensarlo, y de ahí transmitirlo a la conceptualización de las agendas a nivel mundial. Eso ha sido siempre algo mucho más difícil de lograr desde América Latina que desde, por ejemplo, Inglaterra o los Estados Unidos, entre otras razones, incluso por motivos lingüísticos, es decir, el predominio del inglés como lengua científica hoy día hace necesariamente que aún una lengua tan potente como el español, que es realmente impresionante comparada con casi cualquier otra, tenga que ser un espacio desde donde se da una batalla para realmente conformar una agenda de investigación internacional. Todo ello requiere destreza de movimiento, destreza lingüística, y pide tanto flexibilidad como profundidad en el estilo de investigación. Guillermo de la Peña no solo tiene todo aquello, sino que lo ha sabido compartir, lo ha querido enseñar y ha querido que se amplíen esos saberes, más allá incluso de lo que él mismo ha hecho. Así es que estamos hoy ante una doble celebración: la creación de una cátedra que me parece que es de gran trascendencia y que, como dijo el señor rector, es realmente un poco una mezcla de urgente y oportuna, y la ocasión de que esa cátedra tome a Guillermo de la Peña como ejemplo icónico de lo que se busca emular. En mis comentarios de hoy quisiera primero compartir con ustedes la impresión que tengo respecto de la coyuntura por la que pasan los estudios regionales, y también ofrecer algunas reflexiones críticas respecto del abordaje que propuse yo para esa clase de estudio en mi tesis doctoral, que se publicó bajo el título de Salidas del laberinto hace ya casi 25 años. Espero mostrar de paso que existe un horizonte amplio, incluso urgente, para el desarrollo de los estudios regionales a nivel internacional, desde luego, pero muy especialmente aquí en nuestro país. Quizá un buen punto para pensar la coyuntura actual sea la crítica a los llamados Area Studies, estudios de área, la visión como regional desde los Estados Unidos, que publicó la Fundación Ford en 1997, un famoso white paper que influenció mucho todo el financiamiento de los estudios regionales en los Estados Unidos y que marcó un momento de giro en la actitud de muchas universidades en esta temática. Esta propuesta fue desarrollada algunos años, casi 10 años, 8 años después de la caída del muro de Berlín, y sucedió, interesantemente desde el punto de vista de México, tuvo un efecto casi como al contrario de lo que estaba sucediendo en México, porque mientras aquí florecían los estudios regionales, en esa época, justamente debido a la descentralización del sistema educativo, la formación de centros como lo que tenemos ahora en Ciudad Guzmán, pero comenzó con el Colegio de Michoacán, con la descentralización del CIESAS y muchas otras, el Colegio de la Frontera Norte, en fin, una serie de experiencias de ese estilo,
que llevaron a que floreciera la descentralización, los estudios regionales, y que además respondían a una crítica importante a lo que podríamos llamar una especie de petulancia centralista que había dominado las ciencias sociales y el pensamiento social en México, tanto a nivel institucional como también a nivel conceptual. Esa crítica creo que tuvo su primer como balazo importante con el libro de Luis González, Pueblo en Vilo, y a partir de ahí se desarrolló, creo, de una manera cada vez más potente una conciencia de que la historia contada desde el centro es una de las historias que se cuentan, no la única, y que el modo de pensar y convivir los procesos sociales en que conviven y se procesan mental y intelectualmente los procesos regionales y locales con aquello que se sintetiza como lo nacional, lo mexicano, es sumamente problemático. Entonces, en México teníamos en los años 80, desde finales de los años 70, 80 y 90, un proceso de consolidación de los estudios regionales, mientras que en los Estados Unidos, justo después de la caída del muro de Berlín, hay un proceso como de en que se van desarmando. Quiero resumir algunos de los elementos de la crítica que se desarrolló allá de los Area Studies en los años 90 y que fue muy potente también en los años, la primera década de este siglo. Primero, se hizo notar que los estudios de área fueron un producto de la política geoterritorial de la Guerra Fría, que ya no se correspondían bien con la lógica de la globalización posterior al fin del comunismo. Así, los especialistas, los que en Estados Unidos llamaban especialistas de área, Area Specialists, comenzaron a verse en la academia como elementos anquilosados, si no es que de plano como colaboradores conscientes o inconscientes de la mentalidad de la Guerra Fría. O sea que los grandes expertos regionales, los grandes expertos en Asia, en África, en